ahorita que estoy viendo todos vestidos, bueno, algunos, la mayoría de superhéroes, ¿cuál es el tema principal que se toca en ese tipo de, bueno, en las caricaturas, en las historietas? Y es el concepto que se toca normalmente, es la lucha entre el bien y entre el mal, ¿verdad? Eh, y como decía, es un tema no solamente que aparece en las historietas, en las caricaturas, en los cómics, sino también es un tema que actualmente se discute mucho, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué se discute mucho? Eh, Porque a pesar de que porque cada cultura, cada persona piensa diferente, ¿verdad? Inclusive porque hay tantos problemas, porque a veces uno piensa que está haciendo las cosas pensando que está bien, y el otro piensa que está mal, ¿verdad? Entonces, ahí hay diferencia, ¿verdad? Inclusive en los que a lo mejor tienen sentado al lado, él piensa que unas cosas son buenas, y para él no. Entonces, eso pasa mucho, ¿verdad? Por ejemplo, voy a presentar un símbolo. ¿Quién de ustedes no ha visto este símbolo? Yo recuerdo mucho ese, haberlo visto, se conoce como el Yin Yang. ¿Y qué nos dice este? Este símbolo viene de la filosofía del taoísmo, filosofía china del taoísmo. ¿Y qué busca este símbolo? Bueno, busca el balance natural y perfecto que se logra con ese equilibrio. Ahí, ¿y por qué menciono esto? Porque normalmente lo hemos representado como una lucha entre fuerzas opuestas, ¿verdad? A veces entre el bien y el mal, pero que si se fijan están perfectamente equilibradas. Todo la figura tiene exactamente las mismas proporciones, nada más cambia el color, y eso lo vemos como algo que está totalmente equilibrado. Prácticamente ninguno de los dos está en control. Lo que vemos es un equilibrio constante entre bien y mal, si así lo queremos ver. Ahora, ¿qué pasa cuando, no sé si ustedes, cuando alguien nos hacía algo malo o cuando alguien nos hace malo? Es lo que normalmente pensamos, bueno, espero que no le pase lo mismo. Esto tiene un nombre, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo malo, estamos esperando que se le regrese el karma, ¿verdad? El karma, así es. El karma también es un concepto budista, también está, y nos dice que toda acción que realizamos, que creamos, crea un efecto, ya sea positivo o negativo, y dependiendo de esto, acabará regresándose a nosotros. Aquí damos un ejemplo de karma instantáneo, en los dos casos. ¿Y a qué voy con estos dos conceptos orientales? Implican que el bien y el mal, los dos conceptos nos implican que el bien y el mal, tal vez ahorita, podrían estar desequilibrados, pero que va a haber un momento en que todo esto llegue perfecto. Ahora también, hablando del bien y mal, nuestra cultura, ¿cómo está nuestra cultura actualmente? Si vemos, la globalización nos ha puesto entre muchas culturas, muchas costumbres, muchas ideologías, muchas creencias. Nos cuesta trabajo con claridad saber qué es bueno y qué es malo, porque siempre dependerá desde el punto de vista que lo estés analizando. Ustedes han escuchado esto, a esto se le llama relativismo, ¿verdad? Y prácticamente no nos dice, pues, no podemos caer bajo este concepto, no podemos caer, esto es bueno o esto es malo. ¿Por qué? Porque va a depender desde el punto de vista cultural, educativo, si esto es bueno o es malo. Entonces, todo eso es lo que se busca actualmente, ¿verdad? Y tal vez lo veamos como algo, bueno, pues está muy bien, porque así no todo es bueno, no todo es absoluto, no todo es malo, pero hay un problema en esto, ¿verdad? Les voy a presentar dos imágenes en la pantalla, y son dos sucesos históricos que han marcado la historia de la humanidad. En uno, ¿y qué vemos ahí? Cuando vemos este tipo de imágenes, eh, pues se nos hacen tristes, ¿no? Tristes aquellos que han visto o que conocen lo que pasó ahí en Europa por el año de
40 más o menos. Pues algo muy triste, o recientemente en el 2002 creo que pasó esto en el 11 de septiembre. Pues nosotros lo vemos, ¿cómo lo vemos? Cuando vemos estas imágenes que nos da un poco de tristeza, nos da miedo que estas cosas estén pasando, pero aunque no lo crean, no para todos fue algo trágico. Hubo, en el caso del holocausto, de lo que pasó con el pueblo de Israel, y tanto lo que pasó acá, ya sea por cuestiones de racismo, de razas, cuestiones religiosas, hubo personas en el mundo que celebraron estos eventos, ¿verdad? Que estaban, para estas personas, ellos estaban atacando el mal, y todos estamos viendo que pues, era al revés, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa cuando no definimos bien qué es el bien y qué es el mal. Este tipo de cosas pasan. Ahora vámonos a una escala menor. Ya hace poco estaba leyendo las noticias de lo que pasó en Guatemala. Y no sé si alcanzan a leer, pero aquí decía, mi hijo solo salió a asaltar buses como todas las mañanas y lo mataron. Un joven que mataron en Guatemala porque salió a asaltar buses, y entrevistaron a la abuelita y decía, pues es que nada más salió a trabajar, su trabajo era asaltar camiones. ¿Cuál es el problema? A lo que voy es que ¿cómo lo definimos? ¿Verdad? Y si queremos definir, tenemos que tener una base, porque si no esto se vuelve un caos entre el bien y el mal. Entonces, si queremos una perspectiva real de lo que es bien, de lo que es mal, tendríamos que irnos a la Biblia, en donde el bien y el mal no es una cuestión de opinión, no es cuestión de que yo opine que esto está bien o está mal, tampoco es cuestión de cosas equilibradas, de fuerza, entre el bien y el mal está equilibrado. Tampoco eso nos dice la Biblia. Tampoco nos sugiere que algunas personas son malas o que algunas personas son buenas. Pero nuestra manera de definir estos conceptos se basa en una referencia que es perfecta, inmutable, y eso nos referimos a Dios. Vamos a hacer una oración. Acompáñenme si gustan. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por todo el evento, Señor. Bendice a nuestros hijos, Señor, bendice a todas las familias aquí unidas, Señor, y damos el corazón dispuesto para escuchar tu palabra, Señor. Y en lo personal, guíame, Señor, y dímelo como debo tocar, Señor. Todo esto dejamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos al primer punto. Vamos a definir qué es el bien, ¿verdad? El discernimiento entre el bien y el mal, como decíamos, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, tenemos que tener una referencia. ¿Cuál es esa referencia? Pues tenemos que tener una referencia que no sea cambiante, que no sea variante, que sea inmutable, ¿verdad? Que sea única, y eso sería en base a la naturaleza perfecta de Dios, que Él sería el punto de referencia y la fuente de lo que es el bien y el mal. Ahí sí, voy a poner algunos versículos en la pantalla, por si gustan acompañarme. Ahí en Jeremías 10, 12 al 13, ¿qué nos dice? El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría, y a su voz produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca viento de sus depósitos. Su naturaleza, la naturaleza de Dios es eterna, es inmutable, y Dios es absolutamente supremo. Y a diferencia de lo que vemos normalmente en las historietas, donde hay veces que ganan los buenos, hay veces que ganan los malos, los villanos, en el caso de Dios nadie podría ponerse en contra de Él, ¿verdad? Él siempre gana, Él no corre ningún riesgo de ser derrotado. Dios es el creador de los cielos, la tierra y todo lo que hay en Él. En esta vida todo es pasajero, ¿verdad? Y todo es relativo, como mencionaba antes. Pero solo Dios y su palabra son absolutos, ¿verdad? Y eso lo vemos en la Biblia. Ahí en Isaías 40, 28, Él nos dice: no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra,
no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay alcance. Así que cuando nos referimos al bien, estamos hablando del bien, nos tenemos que referir, nos tenemos que ir hacia Dios, ¿verdad? Hacia el lado de los buenos, hacia el lado de lo correcto, ¿verdad? Entonces, y cuando hablamos de Dios, muchos de nosotros y también mucha de la gente tiene creencias individuales, ¿verdad? Cada uno empieza, no, pues yo pienso que Dios debe ser así, debe perdonar todo, y cada uno tiene su propio concepto. Entonces, nos lo pintan muchas veces luchando contra el diablo con igualdad de fuerzas, ¿verdad? Y ahí es algo de uno de los errores, ¿verdad? Y también pensamos que es un Dios castigador, que está esperando que nos equivoquemos para castigarnos, ¿verdad? Pero bueno, ahora y ahorita estoy viendo muchos superhéroes que van a conocer Batman. Les voy a poner un acertijo y espero que se lo sepan. Nos dice: puede ser cruel, poético o ciego, pero cuando se niega es violencia lo que puedes encontrar. ¿Quién dice? ¿Quién se la sabe? A ver, los Batman. No, a ver, ¿no es el amor? ¿Qué es? La justicia. Justicia, muy bien. Sí, es la justicia. Y cuando hablamos de justicia, pues es inevitable referirnos al bien, ¿verdad? Cuando hablamos del bien. Es más, ¿cómo se llama el grupo de superhéroes conformado por Batman, Superman, Flash, Mujer Maravilla? La Liga de la Justicia, ¿verdad? Y ellos es el lado del bien, ¿verdad? Entonces, cuando queremos ser justos con los demás, también tenemos que hablar de Dios. Ahí en Salmos 145, 17 nos dice: justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Uno de los problemas de mucha de la gente que se rehúsa a creer en Dios es porque, por lo mismo que tienen su pensamiento de que Dios debería ser así, pues piensan que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque no le da o no tiene las cosas en la vida como él quisiera. Y eso es un error, ¿verdad? Cada persona tiene su forma de ver el lado bueno y el lado malo cuando tiene una diferencia. Y pues de esa manera pues juzgamos a Dios de manera que es un personaje injusto, por eso no creen en él, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? No está en la pantalla, pero ahí en Isaías 55:9 nos dice algo, ¿verdad? Que los pensamientos de Dios no son como los de nosotros. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, cuando queremos pintar a un Dios sin tener algún tipo de referencia, pues a lo mejor vamos a pintar un Dios injusto por todo lo que está pasando en el mundo. Pero aquí nos dice en su palabra que sus caminos no son como nuestros caminos. Ahora, cuando hablamos de un Dios todopoderoso, el creador de todo, nos podemos preguntar: ¿por qué creó también el mal? ¿Por qué existe el mal y por qué lo creó? Y cuando hablamos del mal, ¿qué es lo que viene inmediatamente a nosotros? Bien, pues los personajes, ustedes, ¿qué pueden decir? Aquí vienen muchos saludos del Guasón o de Hierba Venenosa, pero eso es lo que pensamos, ¿verdad? Los supervillanos, ¿verdad? Que en los cómics, en las caricaturas, ¿qué hay que hacer con el mal? Eliminarlos, ¿para qué? Para restaurar la justicia, restaurar el orden en el mundo. ¿Por qué no? Para siempre, ¿verdad? Eso es lo que nos dice sobre el mal. Hay un escritor ruso, el premio Nobel de Literatura en 1970, que esto encontré y me parece muy interesante lo que dice. Dice: si todo fuera tan simple, ojalá hubiera personas malvadas y en algún lugar cometiendo insidiosamente actos malvados, y que solo fuera necesario separarlas del resto de nosotros y destruirlas. Sin embargo, la línea que divide el bien y el mal atraviesa el corazón de cada ser humano. ¿Y quién está dispuesto a destruir un pedazo de su propio corazón?
cuando hablamos del bien, de que el bien existe, también podemos asegurar que el mal existe, ¿verdad? Y como la antítesis del bien, ¿verdad? Como el enemigo del bien es el mal. Pero tal vez este pensamiento no está un poco mal, ¿verdad? Porque, y les voy a explicar por qué. Si partimos de que Dios es bueno y que todo lo que crea es bueno, ahí en esta tampoco viene en la pantalla, pero dice en Génesis 131 que nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno y en gran manera. Entonces, si partimos de que todo lo que crea Dios es bueno, me atrevo entonces a decir que el mal no existe o no lo crearon. Pero entonces pudiéramos preguntarnos, pero oye, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo, verdad? Hay tanta maldad, entonces eso no podemos hacer caso omiso a lo que está pasando en las noticias, en el periódico, inclusive internacionalmente, lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa con todo eso? Entonces, ¿existe o no existe? ¿Por qué está ahí? Y sí, lo que vemos es que hay mucha maldad, ¿verdad? Pero vamos a trasladar a otro ejemplo para ejemplificar lo que trato de decir en que el mal no existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si alguno de ustedes se lo sabe, me lo puede decir? Si no, aquí lo tengo apuntado porque yo tampoco sabía, pero ¿qué dispositivo se usa para medir la luz? Ahora yo no sabía tampoco, es el luxómetro, pero sí hay, sí existe, ¿verdad? Si queremos medir la intensidad de luz, podemos ir ahí a Calzada Madero, donde está toda la iluminación, y podemos conseguir una herramienta cuando quisiéramos medir la luz. Ahora, pero por el contrario, si quisiéramos medir la oscuridad, ¿qué instrumento usaríamos? ¿O iríamos a la ferretería a preguntar, ¿me das un instrumento para medir la oscuridad? Nos vamos a topar que no existe, ¿verdad? No hay nada para medir la oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad es la ausencia de la luz. Basándonos en estos, entonces podemos decir también que el mal, lo que llamamos el mal, realmente, ¿qué es? La ausencia del bien. El mal existe ante la ausencia de Dios, y no es que Dios esté ausente de repente, ¿verdad? Que Dios se vaya y deje que surja el mal, sino que nosotros, nuestras decisiones, podemos elegir en todo momento, porque así Dios nos creó con libre elección. En cualquier momento nosotros podemos elegir si estar cerca de Dios o estar alejados de Dios. Ahora bien, cuando hablamos del mal, ¿qué otro personaje? ¿Cuál es el personaje principal? Si ahorita hablamos del bien y hablamos de Dios, cuando hablamos del mal, ¿a qué nos tenemos que referir? Al Satanás, al diablo, a Lucifer, como lo quieran llamar. Y nosotros tenemos el pensamiento como nos lo pintan en la televisión, ¿verdad? Hay hasta series donde nos lo pintan, que es todo bien portado, es muy inteligente, muy astuto, que bueno, en la Biblia sí menciona que es astucia, pero para mal, no para la astucia que nos quieren vender. No, inclusive en los cómics nos lo mencionan como alguien fuerte, poderoso, y que a veces como niños nos sentimos orientados a, oye, pues ese está muy padre el disfraz, está muy padre el personaje. Y eso es como nos lo quiere pintar la sociedad, ¿verdad? Nos pintan también como alguien rebelde, como alguien inclusive a veces divertido y cool, ¿verdad? Alguien que es que pues nos identificamos porque en esos poquitos de rebeldía que tenemos a veces, pues decimos, pues somos igual que él, ¿verdad? Entonces ese personaje es el que nos quieren pintar, pero la realidad es que no es así, ¿verdad? El diablo existe, ese personaje existe y la Biblia lo menciona, y no es nada parecido a lo que vemos en los cómics. Ahí en Apocalipsis 20:10, si me acompañan, y en la pantalla va a estar también, dice: y el diablo que los regañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La realidad es que el mal tiene un destino y no es nada agradable, ¿verdad? El diablo
está destinado a ser derrotado y está destinado a la destrucción. Su destino ya está marcado según lo que nos dice la Biblia y no es nada agradable, ¿verdad? No es como nos pintan en las caricaturas que, ok, ya el diablo va al infierno y está sentado en un trono y en control de todo. Así no es como lo pinta la Biblia. Eso fue hecho para ilustrar de una manera entretenida a nosotros, pero la realidad es que la Biblia no lo menciona así. Él va a sufrir en lago de fuego por toda la eternidad, ¿verdad? Entonces no es así como lo pintan. Entonces, ahí cuando hablamos de maldad, ahora, hablando de pecado, que es una palabra que se menciona mucho en la Biblia, el mal es igual a pecado, ¿verdad? Y nos dice también algo muy cierto la Biblia, ¿verdad? Que todos somos pecadores. Porque tal vez muchos de nosotros pensemos que estamos haciendo o actuando, haciendo las cosas bien, ¿verdad? Tal vez tú puedes decir, no, pues yo tal vez no leo la Biblia, no voy a la iglesia, no creo en Dios, pero pues no hago las cosas malas. No mato a nadie, no robo. Pero, ¿sabes qué? Yo de repente, pues sí, de repente me desvío del camino, ¿verdad? A lo mejor robo algo, pero no estoy haciéndole daño a nada. En el trabajo me robo un clip, me robo unas plumas, pero pues bueno, no pasa nada, son unas plumas. ¿A quién le van a hacer daño, verdad? O de repente también decimos, no, pues voy como dicen, voy a echar una canita al aire, al cabo nadie se va a dar cuenta, no estoy haciendo nada, es solamente de una noche. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Según lo que nos dice, bueno, eso es pecado, ¿verdad? Lo que nos dice la Biblia, porque inclusive su significado es errar en el blanco, ¿verdad? Queremos hacer las cosas bien y nos desviamos tantito, precisamente eso es pecado, ¿verdad? Y que tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene de malo, verdad? Pues no estoy haciendo el mal, como lo vimos ahorita, pero el pecado, pues ¿qué tiene de malo, verdad? Si de repente peco. Bueno, la realidad, y también nos lo muestra la Biblia, es que el pecado siempre termina en muerte. En Romanos 3:23 nos dice que porque la paga del pecado es muerte. En el principio, Adán y Eva decidieron desobedecer, como lo vemos en Génesis. Si ustedes leen la historia de Génesis, ahí viene la historia de Adán y Eva, y a partir de ese momento, el pecado entra al mundo a través de ellos, a través de su desobediencia. Y con ello, y con la entrada del pecado, también entra la muerte. Entonces, a partir de eso, nosotros pagamos las consecuencias por el mal que hacemos. Muchas veces aquí no, pero lo haremos, ¿verdad? Y seremos juzgados por Dios algún día. Ahí en la pantalla pueden ver que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entra al mundo y por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y un aspecto único de la enseñanza de la Biblia sobre el bien y el mal es que todas las personas, todos, sin excepción, estamos sujetas al pecado y al mal. En Romanos 3:10, que también lo vemos ahí en la pantalla, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todo el pecado, como la maldad, tiene sus consecuencias. A veces pensamos que los que hacen el mal, y ese es un pensamiento que tenemos mucho, ¿verdad? Pensamos que los que están haciendo el mal no tienen siempre se están saliendo con la suya últimamente. Tal vez estamos pensando eso, ¿verdad? Pero no siempre va a ser así. Y tenemos que tomar en cuenta esto, lo que nos dice la Biblia. Voy a leer ahí en 1 Corintios 6:19, no está en la pantalla, pero se los voy a leer. ¿Qué nos dice 1 Corintios 6:19? Nos dice algo de las consecuencias del pecado. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si no heredarán el reino de Dios, ¿cuál será su destino? Porque hay dos nada más, hay dos destinos que nos menciona la Biblia. Si no es junto a Dios, ¿cuál sería el destino que nos depara?
sería, pues sí, al lado hablábamos de cuál es el destino de Satanás, pues sería junto a él, ¿verdad? Sería junto al lago de fuego y azufre, junto al diablo y sus demonios, ¿verdad? Pero para todo esto, entonces, si todos somos pecadores, y si todos de repente, porque nadie es perfecto y todos cometemos errores y todos podemos alguna vez cometer un error que haya causado sin querer daño a alguien más, a nuestro ser querido. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué podemos hacer entonces? Por ahí alguien decía, un personaje, bueno, superhéroe entre comillas, a Batman lo llamaban con una batiseñal, ¿sí? A este superhéroe nada más con decir, ahora ¿quién podrá ayudarme? A ese superhéroe lo llamaban así, pero bueno, eh, refiriéndome a esa pregunta, ahora ¿quién podrá ayudarnos? ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Si lo que hemos aprendido en las historias de superhéroes, ¿qué es lo que vemos siempre en las historias de superhéroes? ¿Qué es lo que hemos aprendido en las historias de cómics, en las caricaturas? Que necesitamos a quién? A Batman, a Robin, a un superhéroe, ¿verdad? Necesitamos a alguien, necesitamos un salvador. Y es precisamente de lo que se trata el Evangelio, ¿verdad? Es precisamente lo que vemos en la Biblia. Y necesitamos un Salvador, no que venga volando de los cielos a salvarnos, o que venga en su batimóvil, o que venga corriendo a la velocidad de la luz, o que tenga una super fuerza. Necesitamos un Salvador que interceda por nosotros, que ponga su pecho a las balas por nosotros, por decirlo así, ¿verdad? Necesitamos de ese Salvador que a través de un sacrificio único nos salve de pasar la eternidad junto al diablo y nos muestre cuál es el camino de vida eterna, el camino que junto a Dios, ¿verdad? Ahí en Juan 14:6, ¿qué nos dice? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo, que es Dios en carne, murió en la cruz por nosotros y por nuestros pecados, ¿verdad? Sobre todo porque sabe que por nuestras propias fuerzas vamos a fallar, tarde que temprano vamos a fallar. Entonces, Dios al saber esto mandó a su Hijo y en sacrificio por nosotros, ¿verdad? Cristo pagó por nuestro pecado, Cristo va a pagar la multa que debemos merecer, porque todo castigo, todo mal, perdón, todo pecado, todo mal merece una consecuencia. Tal vez aquí, tal vez más adelante, pero todo todo debe tener una consecuencia, todos vamos a ser juzgados. Bueno, Cristo está pagando esa multa, esa deuda. Él sufrió en nuestro lugar. A algunos superhéroes, a algunos supervillanos, cuando los atrapaban, los mandan a separados, ¿verdad? En los Avengers los enviaron a una isla, en una super cárcel bien protegida. En Superman vemos que los ponen como en un holograma ahí en el cielo, los atrapan. Bueno, aquí las consecuencias de pecar es en el infierno, ¿verdad? Y Dios nos salva de ir ahí. Entonces, cuando vemos hacer alguien alguna cosa mala o las cosas malas que están pasando en la sociedad, inmediatamente decimos, inclusive cuando hacemos una travesura, los niños, ¿verdad? Que dicen, no, es que, sobre todo los papás, ¿verdad? No, pues ya se le metió el diablo, ¿verdad? Actualmente en las noticias que vemos, ya con seriedad, las abuelitas o las señoras dicen, no, pues mira, a esta persona se le metió el diablo y hizo eso. Pero ¿qué está pasando ahí? Lo que estamos haciendo es que le estamos echando la culpa al diablo, cosas que no, ¿verdad? Porque ahí estamos tratando de justificar a la persona diciéndole que no es él, que es el diablo, que el diablo está actuando a través de él. Y eso nos cuesta trabajo a veces pensar. Vemos lo que está pasando y nos cuesta trabajo pensar, oye, ¿cómo es posible que la humanidad haya llegado a cosas tan duras, ¿verdad? Como lo que está pasando, cosas tan delicadas? No nos damos cuenta que somos capaces de eso y más, ¿verdad? Que la maldad que hay en nosotros es capaz de hacerle daño a alguien más. No solamente daño físico, a veces también daño moral, ¿verdad? Entonces, somos capaces de eso y más. Eso nos dice la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero, y nosotros, como decíamos ahorita, muchas veces le achacamos
la culpa al diablo, pero la realidad es que nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Y Jesús nos da la oportunidad de volver a empezar. Ahí en Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Y aquí está el gran amor de Dios. Y no es que nosotros nos consideremos que el lado de los buenos, que nosotros digamos, oye, pues yo siempre voy a estar al lado de los buenos. La realidad es que estamos en el lado de los malos. Somos malos según lo que nos dice Dios. Pero la misericordia de Dios se muestra en que no nos dio el castigo que merecíamos. No nos va a dar ese castigo que merecíamos. Eso lo va a llevar Jesús. También la gracia de Dios se muestra en que no aseguramos una entrada al reino, que vamos a asegurar nuestra entrada al reino de Dios, a estar junto a Dios, aún sin merecerlo, aún sabiendo que vamos a cometer errores. Y los errores van a seguir, porque por esa naturaleza que tenemos, pero Dios Él está poniendo el pecho por nosotros, Él nos justifica de todo mal. La gracia de Dios se muestra en que nos asegura una entrada en el reino aún sin merecerlos. ¿Y qué es lo que nos toca hacer entonces? Lo único que nos toca hacer es creer plenamente en Jesucristo y entregarle nuestra vida, ¿verdad? Y ya con esto termino, ¿verdad? La redención está disponible para cualquier persona. Esto es para cualquiera, sin importar lo que hayamos hecho o lo que estamos haciendo. Tal vez pensamos que nuestra vida no es del todo buena, pero no importa, ¿verdad? Cristo nos da su salvación a todos, ¿verdad? Sin importar el pasado, la gravedad del pasado. Pero para eso debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Dios. Hoy los tiempos han cambiado, va en ascenso la maldad, y cada vez, si se fijan, cuando vemos las noticias nos sentimos muy impotentes, ¿verdad? Queremos a veces hacer algo, queremos ayudar, queremos estar contribuyendo para que esto acabe, ¿verdad? Tenemos como en los cómics, ¿verdad? Tenemos sed de justicia, queremos eliminar el mal de tajo, pero si algo vemos en las historietas, si algo vemos en las caricaturas, en los cómics, es que el mal no se acaba, ¿verdad? Mientras estemos con esa condición de pecado, ¿verdad? Queremos ver el bien contra el mal de una manera muy simple, ¿verdad? De nada más acabar con el mal, de una manera muy simplista entre la lucha entre el bien y el mal, pero la Biblia no sugiere esto, ¿verdad? Lo que vemos, y lo vimos ahorita a través del mensaje, esa maldad la vemos. Yo lo que veo es un mundo alejado de Dios, ¿verdad? Un mundo que cada vez se aleja más de Dios, que nuestra sociedad actualmente, y no sé si se han dado cuenta, trata de convertir a Dios como el causante de muchos de los problemas y que tenemos entre personas, ¿verdad? Por lo que estamos atravesando, hay pensamientos progresistas que poco a poco lo que quieren es quitar de la vida del ser humano el concepto o Dios en nuestra vida, ¿verdad? La sociedad quiere quitar a Dios y culparlo del causante de muchos de los problemas. Y eso es lo que está pasando. Y vemos las consecuencias, ¿verdad? Vemos muchas de las consecuencias de esto, que cada vez hay más maldad y va de la mano con que cada vez estamos quitando más a Dios del camino. No es coincidencia, es una realidad, ¿verdad? Cuando somos niños, o cuando éramos niños y jugábamos, cuando fue el momento de elegir qué personaje ser, ¿verdad? Como niños podemos elegir un personaje que ya sea el que esté haciendo el bien o el mal. A mí me gustaba mucho el Guasón, Esqueleto, pero y como niños podemos decir, oye, pues yo quiero ser este personaje, yo quiero ser Batman, yo quiero ser Superman, yo quiero ser el Guasón, yo quiero ser Lex Luthor. Eso pasa cuando somos niños, ¿verdad? Pero cuando ya vamos creciendo y todo, las cosas cambian, ¿verdad? Las cosas ya son diferentes. Y la enseñanza de la Biblia, lo que nos deja, el concepto que nos deja sobre el bien y el mal, es que nos lleva a una conclusión desafiante y una pregunta desafiante, ¿verdad? Que cada persona está obligado a tomar una decisión fundamental entre los dos, entre el bien y el mal. Y aquí la pregunta sería,
para todos nosotros cuál será nuestra decisión. Acompáñenme con una oración para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Señor, por estar aquí, Señor, por todas las bendiciones que nos das, por el evento, Señor. Y, Señor, dejo en tus manos la vida de cada una de las personas aquí reunidas, Señor. Si nos pudieron ver también por la pantalla, Señor, también. Bendice nuestras vidas, Señor. Guíanos en tu camino, Señor. Ayúdanos a distinguir entre el bien y el mal, Señor, que sabemos que no es algo tan simple como parece, Señor. Y sabemos que nosotros hemos cometido mucho pecado, que el mal está en nosotros, pero que tenemos a Jesús que intercede por nosotros, Señor, y que en Él encontramos salvación, Señor. Dejo en tus manos la vida de cada uno, Señor. Llévanos con bien y bendice a nuestros hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.